Amén. Buenos días. Bueno, mis amados, vamos a entrar en materia enseguida y estamos iniciando hoy nueva serie. ¿Cuántos saben cómo se llama la nueva serie? Bueno, no se llama urgencia realmente, eso es lo que así se llama la enseñanza de hoy. Se llama Dones, Ministerios y Operaciones. DMO, esa es la nueva serie que vamos a ver. Y para los que tal vez que están llegando hoy a la iglesia, o tienen poco tiempo de estar en la iglesia, nosotros como iglesia trabajamos por series, porque creemos que Dios trae una revelación progresiva acerca de lo que quiere enseñar al corazón de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y nosotros necesitamos ser instruidos para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Y 2025 le hemos llamado Año de la Buena Voluntad de Dios. Y empezamos con una serie, no sé cuántos se acuerdan cuando se llamaba la primera serie que tuvimos este año. ¿Cuántos se acuerdan? No, esa serie pasó por encima. ¿No se acuerdan? No, Año de la Buena Voluntad es... Comisión fue la anterior. La primera serie. No, hermano, un café al final para el que se lo gane. ¿Qué quiere Dios? Así se llamaba la primera serie. Y vimos funda, así, todos mirando las notas, ¿no? Y estuvimos por 2 meses realmente recibiendo lo que Dios quiere, que estaba totalmente alineado con el tema del año, que es el año de la buena voluntad de Dios. Y esa pregunta que quiere Dios era porque necesitábamos ser muy, muy precisos en básicamente poder recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el bimestre pasado estuvimos viendo comisión como la serie y recibiendo cómo Dios nos comisiona a cada uno de nosotros en una comisión doble, una hacia adentro, una hacia afuera, una hacia nosotros mismos, hacia el crecimiento de Cristo en nuestras vidas y hacia nuestra familia, y otra hacia afuera, que nos lleva y nos llama a predicar esta palabra del reino a donde quiera que el Señor nos haya llamado. Pero esta serie de dones, ministerios y operaciones habla básicamente de con qué herramientas vamos a hacer esa comisión y vamos a hacer esa voluntad de Dios. Y es tan importante que entendamos de que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Y a lo mejor tú has tenido pensamientos de que si realmente tu vida tiene sentido, de si realmente tu vida tiene de alguna manera el valor de la sangre de Cristo, porque yo no sé cuántos se han cuestionado eso alguna vez. Si te han dicho alguna vez que tu vida tiene el valor de la sangre de Cristo, ¿eso te lo han dicho alguna vez? Eso es muy del árbol cristiano. Y te dice, mira, tu vida vale la sangre de Cristo. Pero muchas veces no lo creemos. Porque realmente cuando miramos hacia nuestras propias vidas, creemos que no tienen sentido. Creemos que nuestras vidas están vacías y muchas veces sentimos que no tenemos propósito. Pero es todo lo contrario, que aunque tú no lo sepas, tu vida tiene un propósito de reino en el nombre de Jesús. Así que esta serie vamos a explorar el carácter cristiano que todos debemos desarrollar para caminar en la voluntad de Dios. Y aunque esto parece como una expresión muy fuerte o muy seria, realmente habla de la sencillez del evangelio, pero de la profundidad del mismo. Caminar con Jesús es algo serio. Caminar con Jesús tiene un fundamento muy grande. No solamente Cristo te alcanzó a ti para hacerte feliz, y yo esto lo he dicho un montón de veces. Jesús alcanzó tu vida con un propósito. ¿Cuántos creen eso? Cuando Jesús dice, desde antes de la creación del mundo pensó en ti, te dio nombre y soltó sobre tu vida toda la unción, la autoridad y el poder que ha determinado para ti. Específicamente lo hizo pensando en que tú serías una herramienta en sus manos, que tú tendrías un propósito grande en Él. Así que si tú estás aquí esta mañana es porque Dios te eligió para algo muy grande, aunque tú no lo creas, pero Dios te eligió con un propósito de reino. Amén. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 y 6. Yo voy a leer en la Reina Valera. 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Así que di conmigo: dones, ministerios y operaciones. Hay distintos dones, distintos ministerios y distintas operaciones. Ahora, los dones son dados por el Espíritu Santo. Los dones es lo que Dios pensó desde antes de la creación que te daría a ti por habilidad. Todos nosotros tenemos habilidades diferentes, todos tenemos dones diferentes dados por el Espíritu Santo. Y quiero que lo entiendas de esa manera. Esto te lo dio el Señor. Para eso que eres bueno porque Dios así lo quiso. Y cuando tú te comparas con otras personas pensando en tener los dones que esa otra persona tiene, estás mal. Porque los dones que le dieron al que está al lado tuyo son distintos a los tuyos. Y yo no pretendo ser mejor mecánico que el mecánico que tiene mi carro, porque esos no son mis dones. A mí me dieron un don específico y en eso Dios me ha hecho el mejor. Y así lo hizo contigo. Y tú necesitas recibir eso como algo exclusivo para ti, porque es tu factor diferencial. No trates de compararte con alguien más, porque Dios te eligió a ti con dones específicos y con unas características muy especiales. Y así como tú eres, Dios te ama. ¿Cuántos lo creen? Luego están los ministerios, y los ministerios fueron establecidos por el mismo Jesús. Y los ministerios hacen referencia al llamamiento que tú tienes específicamente hablando. Y ya vamos a ver más adelante cómo esto tiene un mayor sentido. Y al final están las operaciones. Las operaciones o las obras o las actividades en las que tú y yo trabajamos todos los días son establecidas por Dios Padre. Así que el Espíritu Santo dio los dones, Jesús los ministerios y el Padre las operaciones o las obras donde cada uno de nosotros estamos. La traducción del lenguaje actual tal vez lo puede explicar mejor, y quiero que me acompañen a esa misma porción que les acabo de leer de 1 Corintios 12, pero vamos a leerla en la traducción del lenguaje actual. La palabra dice, versículo 4, los que pertenecen a la iglesia. ¿Y cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Tú te sientes parte de la iglesia? ¿Sí o no? Entonces este texto habla de ti. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Así que todos aquí tenemos distintas capacidades, pero todas las capacidades nos las dio el mismo Espíritu. Versículo 5. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede servir de distintas formas. Miren que aquí hay algunos que están allí sirviendo como ujieres esta mañana. Hoy yo estoy aquí predicando. Aquí estaban los de la alabanza hace un rato. Allá arriba están los niños, pero todos servimos al mismo Señor. Y es a Jesús. Amén. En distintas cosas. Versículo 6. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. En distintas actividades u obras. Insisto, hay algunos que sirven en la alabanza, otros con los niños, en distintas cosas. Es más, tú tienes tu propio ministerio en casa, porque tú tienes una familia y esa es la principal obra que Dios te entregó. Así que todos servimos de distintas formas, pero todos tenemos estas habilidades. Aquí vemos claramente la Trinidad operando en nuestras vidas para hacernos, ojo, aptos para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es la Trinidad misma sobre nuestras vidas haciéndonos aptos. Aquí está el Espíritu Santo, que es Dios. Vemos a Jesús, que es Dios. Y vemos al Padre, que es Dios. Así que podemos entenderlo de esta manera. Y déjenme resumir esta porción que acabo de leer de la siguiente forma. Ojo, Dios nos ha dado los dones o habilidades con las que servimos a Él de distintas formas, haciendo las diferentes actividades u obras para las que Él mismo nos ha capacitado. Así que le servimos a Dios con los dones, las habilidades que Él nos ha dado para servirle a Él en las distintas formas, haciendo las diferentes actividades u obras para las cuales Él mismo nos ha capacitado. ¿Queda claro eso? Queda claro que todos hacemos parte de este cuerpo que es la iglesia, que todos tenemos habilidades distintas, servimos de diferentes formas y lo hacemos en diferentes actividades.
Así que quiero decirte esta mañana, todos tenemos un lugar en la iglesia. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Les voy a poner un ejemplo a propósito de que la selección Colombia juega en estos días. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Y a los que no, arrepiéntanse. En estos días juega la selección y yo creo que un equipo de fútbol es la perfecta comparación de lo que significa estar en el cuerpo de Cristo o hacer parte de una iglesia. Porque la obra o la operación en la que un equipo de fútbol está es ganar el partido que tenemos, sobre todo el que tenemos con Argentina en estos días. Esa es la operación dada por Dios Padre. Le vamos a ganar. Y cada uno de los miembros del equipo tiene una posición, ¿sí o no? Esos son los ministerios o el servicio donde cada uno está. El portero está en la portería, los defensas, los mediocampistas, los aleros, los delanteros. Cada uno está en una posición distinta. Y luego están las habilidades que tienen para poder cumplir esa función. Entonces, que el portero tiene habilidad ¿para qué? Para tapar goles. Aunque hay uno que otro portero por ahí medio loco que quiere hacer goles, ¿no? Como Higuita en su época. ¿Cierto? Pero el portero tiene habilidad para tapar. El defensa tiene habilidad para defender. Los que son mediocampistas o los que son aleros tienen también esa habilidad para armar el partido, para ser conectores. El delantero tiene habilidad para meter goles. Esa es la forma como cada uno de ellos tiene un diseño y cumple una función dentro del equipo. Pero ¿cuál es el objetivo? Ganar el partido. Y el objetivo de nosotros como iglesia es ganar este partido. Ojo, pero este partido ya está ganado, porque lo sabemos de antemano. Pero nosotros tenemos que jugarlo con nuestros dones y habilidades. Ahora lo voy a poner y lo voy a desglosar desde esta perspectiva. Las operaciones y las obras, porque quiero compararlo y lo voy a hacer de atrás para adelante. Las operaciones y las obras las dio Dios Padre. Y ojo, son un regalo y una asignación. Son un regalo o una asignación, como tú lo quieras ver. ¿Cuáles son estas obras? Por ejemplo, la primera obra que tú tienes es tu familia. Esa es tu primera obra. Otra obra que tú tienes es tu profesión o tu trabajo. Esa es otra obra que Dios te ha entregado. Otra obra que tú tienes es tu llamado, el ministerio que Dios te ha entregado. Eso también hace referencia a la obra que Dios te ha dado. Tu negocio. Eso que tú haces como persona. Esas son las obras, el lugar donde Dios te colocó. Son las operaciones que Dios te ha entregado. Bueno, además hay unas operaciones que son estratégicas, que son más profundas y muy específicas. Porque de verdad que hay gente en este mundo que está en operaciones, no sé, como que está en operaciones secretas, una cosa así, que son muy específicas. Pero cada uno de nosotros empezamos por tener la primera operación más importante, y voy a volver a eso, y es la familia. Esa es tu primera obra. Ahora, ¿cuál es el papel que tú desempeñas allí? Dependiendo de cómo estés y cuál sea tu posición en este momento. Algunos son papás, esposos, otros son hijos, pero todos tienen una posición allí. ¿Listo? Ahora, miremos entonces los ministerios o las distintas formas de servir a Dios. Y estas fueron establecidas por Jesús. Aquí está el llamado que tenemos. La Biblia en Efesios capítulo 4 habla de que el mismo Jesús que estableció a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros apóstoles, pero de pronto escuchamos eso y decimos, espérate, yo no soy ni pastor, ni maestro, ni evangelista, y déjame decirte que sí, porque todos nosotros tenemos un ministerio, un llamado ministerial, aunque tú no lo sepas y aunque no lo estés desarrollando. Porque los maestros que hacen los maestros, por ejemplo, enseñan. Y tú no necesitas enseñar desde un púlpito para tener ese ministerio. Porque algunos de ustedes están, por ejemplo, en la educación. ¿Cierto? Algunos de ustedes son evangelistas. ¿Y quién es un evangelista? Un evangelista es alguien que lleva el mensaje del evangelio a aquellos que no conocen de Jesús. Y a lo mejor tú eres un evangelista a los empresarios. Eres un evangelista, no sé, a la profesión donde tú estás, al lugar donde Dios te ha colocado. Cada que tú abres tu boca, estás llevando el mensaje del reino. Cada que tú das una palabra de bendición a Dios, estás hablando como un profeta de parte de Dios. Cada que tú cuidas a una persona, eres un pastor. ¿Me explico? Y todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, por ejemplo, somos pastores de nuestras casas.
Y ahí están nuestros ministerios y tienen que ser básicamente llevados con todo el amor y la calidad que el Señor requiere con cada uno de nosotros. Pero a partir de los ministerios entonces encontramos los dones, porque son las habilidades que el Espíritu Santo nos ha entregado para ejercer esa función que nos dio en las diferentes formas y obras en las que Dios nos ha colocado. Por ejemplo, ¿quiénes son hijos acá? Todos somos hijos, pero su rol principal en este momento, decir, los que no están casados y no tienen hijos todavía. ¿Quiénes son hijos? Levanten la mano los hijos. Ok, quiero decirte que Dios te dio la habilidad para ser hijo. ¿Me explico? Los dones y las habilidades requeridas para ser un buen hijo, Dios te las dio. Y por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va revelando esa habilidad que yo necesito para ser un buen hijo. Estoy hablando en el contexto de una familia. Ahora, ¿quiénes son aquí padres? Dios te ha dado las habilidades para ser padre. No es que no existe una universidad de padres. Sí, es cierto, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el mejor maestro de todos. Cuando tú tengas ganas de, no sé, ahorcar a tu hijo o tirarlo por una ventana o algo así, pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría para poder hablarle a tu hijo, y yo te aseguro que el Espíritu Santo te la va a dar. ¿Me explico? Porque cuando nosotros actuamos en nuestra carne, probablemente vamos a terminar haciendo o diciendo cosas que no debemos decir y hacer. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo esta situación? El Espíritu Santo te da la habilidad para hacerlo. Amén. Igual los que son esposos acá. Es lo mismo. Dios nos da la habilidad para hacerlo. Los que son abuelos, ¿dónde están los abuelos? Ven acá, ¿tú por qué levantaste la mano? No, sea serio, man, sea serio. No estamos hablando de padres perrunos ni abuelos perrunos. Yo quiero entrar a ese gremio prontamente. No, al de los abuelos, ya. Pero mis amados, Dios también nos da el don para ser abuelos. Tú sabes que en la Biblia son los abuelos los que bendicen las generaciones. Y yo estoy esperando tener mi primer nieto, y para los que son abuelos se los digo, impongan manos sobre sus nietos. Porque bíblicamente hablando, los que imparten bendición son los abuelos. Así que impongan sus manos sobre sus nietos y declaren sobre ellos bendición. Porque hay una autoridad sobre ustedes para eso. Amén. Así que mis amados, comprender esto es entender la profundidad de cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Es darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un propósito, pero ojo, necesitamos el carácter y necesitamos desarrollar también la autoridad asignada de parte de Dios. Tienes que desarrollar el carácter y tienes que desarrollar la autoridad o la unción que Dios te ha dado para hacer todo lo que tienes que hacer. Porque les acabo de decir, Dios nos da los dones para hacer todas las cosas, las actividades que nos ha colocado, pero tú tienes que desarrollar ese don. ¿Me hago entender? Es decir, si Dios te llamó a algo, tú tienes que desarrollar la habilidad para poder ejercerlo. Esto le da un sentido distinto a tu vida. Porque a lo mejor tú estás pensando allí, bueno, pero yo no tengo ningún llamado importante. El llamado que tú tengas es importante para Dios. Y saben que algunos de ustedes de pronto no fueron padres, pero fueron tíos o son hermanos. Y Dios los ha llamado con ese propósito. Y hay sabiduría que es impartida de parte de Dios para ustedes. ¿Me explico? Cada uno de nosotros tiene un lugar. Y esto, insisto, le da sentido a nuestras vidas. Así que quiero mostrarte a partir de un personaje que me parece que es de los personajes más genuinos que hay en la Biblia, y es el apóstol Pedro, cómo debemos nosotros ejercer tanto nuestros dones como nuestros ministerios, como en las operaciones que Dios nos ha entregado. Y vamos a estar viendo durante este bimestre
cómo debemos desarrollar estas cosas en nuestra vida, porque cada uno de ustedes, insisto, tiene una función específica en la iglesia y cada uno de ustedes tiene que desarrollarla para que se puedan ver los resultados que Dios está esperando. Así que acompáñame al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y hoy quiero que miremos rasgos del carácter que pueden impedir que nosotros podamos ejercer fundamentalmente el servicio o el ministerio que Dios nos ha entregado con las habilidades y en las operaciones que Dios nos ha colocado. Voy a parafrasear porque vamos a estar en todo el capítulo 10 del libro de Hechos y voy a parafrasear gran parte de este texto. Pero el contexto del capítulo es que el apóstol Pedro, o más bien, había un hombre llamado Cornelio. Este hombre, dice la palabra, que era un principal. Me voy al texto. Cornelio era uno de los principales, parte del ejército, era un centurión. Estaba enfrente de una centuria, que era algo así como una especie de capitán. Y tenía a su mando unas 80 personas, unos 80 soldados. Hacía parte del ejército romano. Era un italiano y él vivía en una región que se llamaba Cesarea o Cesarea. Esta región estaba al norte de Judea y era una colonia dentro del pueblo de Israel, era una colonia romana, italiana. Y ustedes saben que en esa época, pues el pueblo de Israel estaba bajo la hegemonía del Imperio Romano. Entonces que era un lugar donde básicamente, una colonia donde básicamente habitaban romanos. Era gente que no tenía nada que ver con los judíos, porque ustedes saben, había una pugna de poderes espiritualmente hablando entre los romanos que tenían sus creencias, tenían sus culturas y el pueblo judío fundamentalmente hablando. El contexto de esto es 3 años y medio después de la muerte y resurrección de Cristo. Así que para esta época, este hombre Cornelio había recibido de alguna manera la influencia porque el mismo Señor Jesús había ido a ese lugar a predicar la palabra. Así que este hombre tuvo que haber recibido el evangelio de alguna manera, porque dice que no solamente él, sino que su familia eran fieles servidores para el Señor. Dice la palabra que oraban, que daban ofrendas al pueblo y que las ofrendas y las oraciones de este hombre llegaron al cielo como olor fragante. Y por causa de eso el Señor se le aparece a través de un ángel y le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro, que estaba en Jope, otra ciudad que era de la región. Le dice, manda a buscar a este hombre y escucha lo que él tiene para decirte. Y yo quiero que entiendas el contexto de lo que está pasando acá, porque eso es como si a una persona que no conoce del Señor, que de pronto ha escuchado, porque ¿quién no ha escuchado de Cristo en esta época? O sea, se habrá encontrado con algún video en YouTube o algún video en TikTok que le ha hablado de un mensaje de Cristo. ¿Sí o no? En esta época es imposible que alguien no haya escuchado de Jesús, por lo menos en esta región en la que nosotros estamos. Y es como si alguien estuviese en su casa orando y de pronto se le aparece un ángel y le dice, mira, manda a buscar a Jorge Sarmiento para que venga a tu casa y escucha lo que él tiene para decirte. Escucha eso. Ese es el contexto de lo que estaba pasando. Pero ahora pensemos que en lo que pasa en la mente y en el corazón de alguien, imagínate si a ti te dieran esa comisión. Si a ti en algún punto el Espíritu Santo te habla para que vayas a la casa de alguien que tú no conoces a predicarle al Señor, ¿tú quisieras? Si tú estás orando en tu casa y de repente se te aparece el Señor y te dice, mira, necesito que vayas a la casa de fulano de tal, porque Él necesita escuchar el mensaje que yo he puesto en tu corazón. ¿Tú qué harías? ¿Irías? ¿Cuántos dices que irían? Ese es el contexto de lo que está pasando. Dice la palabra que el ángel se le aparece, que manda a Jope a buscar a Pedro, y al mismo tiempo Pedro está en su casa. Bueno, estaba en la casa realmente
porque en esa época estaban persiguiendo a la iglesia, así que por eso era que Pedro no estaba en Jerusalén, sino que estaba en Jope, porque ellos estaban siendo perseguidos, y estaba en casa de Simón el curtidor. Y dice la palabra que al mediodía más o menos, Pedro tenía hambre. Mira el contexto, Pedro tenía hambre. Y dice que salió a buscar de comer, la comida no estaba, y como la comida no estaba, se fue a la azotea a orar. Y te hablo de todo este contexto porque Dios es tan específico en las cosas que hace y nos habla tanto en los contextos cotidianos en los que nosotros vivimos. Porque era mediodía. O sea, no eran las 5 de la mañana, que es la hora en que la gente se levanta a orar. Era mediodía. El tipo no iba a orar, el tipo iba a comer porque tenía hambre. Pero como la comida no estaba, se fue a orar y dijo, bueno, mientras hacen la comida me voy a orar. Y ese era el contexto, él estaba orando y de repente desciende del cielo, imagínate, dice la palabra que tiene un éxtasis y desciende del cielo como una especie de telón, y en el telón había una serie de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, pero para el pueblo judío muchos animales eran malditos, muchos animales no podían ser ni siquiera tocados porque eran considerados inmundos. Y la palabra dice que él ve esto y mira el contexto, tiene hambre y escucha una voz, que es la voz del Espíritu Santo que le dice, mata y come. Mata y come. Imagínate que tú estés, qué sé yo, bueno, voy a decir esto con todo el respeto del mundo. Todo eso que sea pituitaria, ¿qué más? Ayúdame, Francia, tú que tienes un esposo que come todo eso. Morcilla, chinchurria, a mí eso me parece demoníaco. Lo digo con todo respeto, con los que les gusta eso, ¿ok? Yo soy costeño, entonces a mí esa comida no me gusta. Él estaba orando, de pronto pensando en montequeso, qué sé yo, en un chicharrón, pensando en, no sé, posta cartagenera, y de pronto se le aparece este telón con chinchurria, con morcilla, sí, y el Señor le dice, come y mata, y él dice, no, Señor, yo no voy a comer nada inmundo, no voy a meter a mi boca nada inmundo, y quiero que me acompañe porque quiero leerlo literalmente como lo dice la palabra, y eso está en el versículo 13. Y le vino una voz, dice el versículo 13, estoy en Hechos capítulo 10, versículo 13, y dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Escucha, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Era el Señor el que le estaba hablando. Le dijo no al Señor. Y de pronto nos sorprendemos y decimos, uy, ¿cómo le dijo no al Señor? Espérate. ¿Cuántas veces le has dicho que no al Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado cosas y nosotros decimos, no, espérate, Señor, cálmate? Le digo no al Señor porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz, ojo, volvió la voz, o sea, no le hizo caso la primera, así que volvió la voz a él. La segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso es como si a mí me dijera el pastor Elías, hey, pastor, tú no puedes llamar demoníaco a eso. Porque a mí literal eso me parece demoníaco. Pero el pastor Elías una vez nos invitó a su casa y ¿cómo se llama eso? Un piquete. Y nos hizo un piquete y era una cosa que tenía un... bueno, el pastor Elías es bogotano, ¿no? Entonces, pues obviamente, eso es lo que se come allá. Y bueno, y a todos los que les gustó el piquete, pues se lo comieron. Yo, la verdad es que me comí el chorizo y bollo. Yo comí chorizo y bollo, ¿no? Fue lo que comí del piquete. Pero, mis amados, nosotros tenemos esta berraca tendencia de que todas las cosas que no nos parecen buenas, las llamamos como demoníacas y malas. Y a veces nosotros nos estamos metiendo en un lío, y aquí quiero tocar el primer aspecto de este carácter que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Porque es necesario que todo el prejuicio, número uno, todo prejuicio de nuestro corazón desaparezca.
Porque lo único que hace el prejuicio en nuestras vidas es lanzar juicios contrarios frente a cosas que el mismo Dios ha santificado. Y nosotros no somos prejuiciosos solamente con la comida, somos prejuiciosos con la gente. Y a veces pensamos que hay gente que no se merece la salvación que a ti te dieron gratis. Escucha eso. Hay momentos que nosotros decimos, no, ese man no se lo debería llevar el diablo, mano. Y decimos cosas así de gente que vemos que son como malos o que qué sé yo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar lo que Dios ha llamado puro o ha santificado? Porque tú no sabes. ¿Sabes quién era el apóstol Pablo? Era un hombre que seguía la iglesia y mataba a cristianos. ¿Sabes que a Esteban, que era uno de los que había el Señor elegido para ser un servidor de la iglesia, la Biblia dice que las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies del joven que después se convertiría en el apóstol Pablo, el joven Saulo? Y este era un hombre, dice la palabra, que cuando Dios se le apareció todavía estaba respirando muerte. Imagínense, que el tipo era un perseguidor de los cristianos y los mataba. Pero Dios lo eligió a él para que se convirtiera en más grande de los apóstoles que ha visto la Biblia. Porque el apóstol Pablo escribió más o menos como el 60% del Nuevo Testamento. Y fue un apóstol que llegó hasta donde los otros no pudieron llegar. Eso verdaderamente es saber que Dios, y literalmente Dios, ha elegido a alguien para algo grande. Y mis amados, si Dios eligió a un hombre como el apóstol Pablo, que era un asesino, un perseguidor, nos puede elegir a cualquiera de nosotros. Amén. Y quiero mostrarte lo que quiere decir esta palabra común. La palabra común es la palabra koinos. Literalmente quiere decir compartido por varios. Es algo como que es silvestre, compartido por varios. Ceremonialmente es profano, inmundo y es común. Eso es lo que quiere decir esa palabra común. Es algo que está por allí, no tiene nada de exclusivo. Pero quiero decirte que tú no tienes nada de común. Y a veces nosotros decimos, es que nosotros somos personas comunes y corrientes. Tenemos que quitarnos eso del léxico. Porque nosotros no somos ni comunes ni somos corrientes. ¿Por qué? Porque Cristo nos lavó con su sangre. Y por eso Él dice, hey, no llames común aquello que yo he limpiado, aquello que yo he purificado. Y la palabra inmundo, que fue la otra expresión que salió de la boca de Pedro, es la palabra akatsartos. Ni se la voy a describir. Pero lo que quiere decir básicamente es endemoniado. Y fíjense que aquí hay una connotación, que es cuando nosotros limpiamos algo, pero lo dejamos sucio. Es decir, que algo que llamamos inmundo es algo que no está bien limpio. Y nosotros tenemos, insisto, esta tendencia de hablar y de prejuiciar a algunas personas porque simplemente a nosotros no nos parece que sean merecedores de la gracia. Y es una de las cosas con las que tenemos que combatir nuestros prejuicios. Porque nuestros prejuicios muchas veces hacen que incluso cuando estemos en un bus o en un transporte público o en un supermercado nos apartamos de ciertas personas. ¿O no? Y vemos a alguien medio mal vestido y nos quitamos. Y tú no sabes si ese es el evangelista o el pastor o el apóstol que Dios está llamando para estos últimos tiempos. Y tal vez nos estamos perdiendo la oportunidad de hablarle a ese vecino que te cae mal porque de pronto es parrandero, porque de pronto es mal hablado. Y yo estoy hablando de mí. Porque yo tenía una vecina a la que cuando los días de la célula en su casa yo le ponía los parlantes del equipo de la mía enfrente, se los ponía de enfrente y esa señora salía y ella me decía desde su terraza, me decía, algún día te voy a ver predicando la palabra. Y yo me reía en su cara y le decía, ore por mí, señora Tilvia, ore por mí. Y sabes que esa señora, y yo esto lo he contado en otras ocasiones, esa señora fue la enfermera que me atendió a mí cuando yo era un bebé, porque ella era enfermera de profesión y ella fue cristiana toda la vida, era la evangélica del barrio, porque en esa época ser evangélico era
Así que quién sabe si esa señora cuando me bañaba, porque era la que me iba a bañar, a ayudar a mi mamá. Quién sabe si esa señora cuando me iba a bañar oraba por mí. Y esa señora, mi mamá me regañaba, me decía, tú no respetas, hombre. Y yo nada, le subía el volumen. Y Dios me dio la oportunidad hace unos años, ella sigue viva todavía. Y Dios me dio la oportunidad hace unos años, después que ella vino de Venezuela, vivió muchos años en Venezuela, acercarme a su casa y decirle, señora Tilvia, sus oraciones se cumplieron. Y hoy soy pastor. Y esa señora lloraba y me decía, yo sabía. Así que no llames inmundo lo que el Señor santifica. Amén. Así que luego de eso, ok, imagínense que el Señor te dice una cosa como esa. Así que Pedro dice, dale, se levantó entonces Pedro, porque pasa algo inmediatamente de esa secuencia de cosas. El Señor le dice esto a Pedro, inmediatamente tocan la puerta. Y son estos hombres que había mandado Cornelio a buscar a Pedro. Tocan la puerta y el Señor le dice, el Espíritu Santo le dice a Pedro en ese mismo instante, y eso está en el versículo 19, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Enseguida el Señor le sopla, mira, hay unos hombres que te vienen buscando. Y mira lo que hace el Señor. En el contexto de la comida, de lo que Él considera inmundo, le habla de que no puede llamar inmundo a aquellos que Él ha santificado. Enseguida tocan la puerta y le dice, ahí hay una gente buscándote en la puerta. Imagínate tú orando en tu casa. Dios mandó la orden de que te fueran a buscar, para que fueras a orar por alguien. Y el Espíritu Santo te dice, ojo, porque están en la puerta, así que no dudes de ir con ellos. Y aquí está mi segundo obstáculo, número 2, la duda. Este problema de carácter de la duda hace que nosotros no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque la duda no solamente es con las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. La duda en la gran mayoría de los casos es con nosotros mismos. ¿Y cuántos de ustedes, de los que están esta mañana aquí, pueden decir que alguna vez han dudado de sí mismos? Que dicen, Señor, ¿será? Yo sí realmente tendré la capacidad para. Tal vez cuando te han dado una promoción, cuando te han dado una asignación, cuando de pronto te han llamado para que seas tú el que hagas algo. Y a lo mejor tú dices, Señor, ¿será? ¿Será que sí? Cuando nosotros tuvimos nuestra tercer hija, que es una niña, a mi corazón vino como la duda de si nosotros íbamos a ser capaces con 3 muchachos. Allá teníamos 2 y ya era difícil con 2. Y cuando mi esposa quedó embarazada de la tercera, que entre otras cosas fue una respuesta de Dios totalmente, vino la duda a mi corazón y dije, Señor, sí seremos capaces. Pero enseguida sentí el Espíritu Santo que me dijo, fíjate, en estas expresiones coloquiales, donde comen 2, comen 3. Así que no te preocupes. Y eso es lo que yo he visto que Dios ha hecho durante todos estos años. Y para la gloria de Dios, ya los 2 mayores son profesionales. Y ya una está casada. Y ya queremos salir rápido de esta también para que alcance el sueldo, mano. Sí. ¿Estás ahí? Ah, está allá atrás. No, nosotros se lo hemos dicho a ella. Es más, ella nos dice que va a disfrutar de lo que porque es que antes eran 3 en la universidad y todo. Ahora nos queda solamente ella. Y es más suave. Pero en verdad, mi esposa y yo lo hemos dicho, ya queremos salir de todos ellos. Porque hemos estado, literalmente, tenemos 30 años de estar criando muchachos. ¿Ves? Pero Dios nos ha sostenido y a pesar de nuestras dudas, Dios ha estado con nosotros. Amén. Así que mis amados, la duda, ojo acá, es la antítesis de la fe. La duda socava el propósito. La duda socava tu propósito porque es la antítesis de la fe. Cuando Dios te dice algo y viene duda a tu corazón, inmediatamente
empiezas tú a tambalear frente al propósito que Dios tiene contigo. Yo les decía hace unos domingos atrás, cuando tú le pides algo al Señor, sea lo que sea que le pidas, eso que tú le estás pidiendo no va a venir enseguida. Lo que va a venir normalmente es una instrucción. O sea, Dios te va a dar como los pasos secuenciados para poder alcanzar eso que tú estás pidiendo. Y si viene duda a tu corazón, no vas a caminar en el propósito. Entonces dejas de hacer la instrucción que Dios te está dando pensando en que no va a funcionar. Y ahí es cuando la duda se convierte en eso que socava el propósito y las bendiciones que Dios nos quiere entregar. Porque nosotros quisiéramos pedir cosas y que fuese, no sé, como Papá Noel y que las encontrásemos el día siguiente ahí debajo del árbol. Así no pasa. Tú pides algo, viene una instrucción y tras la obediencia ves la bendición. Así es como funciona. Entonces, mis amados, si hay duda y si hay prejuicio, no hay obediencia. Escucha. Si hay duda y si hay prejuicio, no hay obediencia. Porque las dos se oponen a la fe. Las dos se oponen al propósito. Y Dios no te manda a hacer absolutamente nada que no haga parte de su propósito. Porque Dios es un estratega. Él es el estratega más terrible que existe. Si me explico, no da puntada sin dedal. Y cuando Dios te manda hacia algo, aunque sea pequeño, si tú escuchas la voz de Dios que te dice, ve a la tienda, ve a la tienda. Porque por algo el Señor te está mandando a la tienda. Cuando Dios te cierra una puerta, tranquilo, Dios te la está cerrando por alguna circunstancia. Porque tal vez si entras por esa puerta, entras a tu perdición. Aunque parezca una puerta que tenga un letrero luminoso diciéndote la bendición. Porque Dios es el que cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a escuchar lo que Dios nos está diciendo es lo que va a provocar en nosotros la urgencia de salir corriendo a hacer lo que Él manda a cada uno de nosotros. Y mira lo que dice allí en el versículo 28 y 29. Dice, y les digo, cuando estos hombres llegan, tocan la puerta, el Señor les dice, ábrele, no dudes en ir con ellos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? En ese punto ya Pedro tenía claro que si no podía llamar ni común ni inmundo algo que el Señor había santificado, lo que quedaba detrás de eso, lo que quedaba después de la duda y después del prejuicio, era una urgencia obediente a hacer lo que Dios manda hacer. Y por eso sin replicar, porque muchas veces hacemos las cosas replicando, ¿o no? Hércules, Señor, ahora me toca ir a mí. ¿Se acuerdan cuando lo mandaban una semana mandado? ¿Todavía? Yo era hijo único, así que en una época que los televisores no tenían control remoto, ¿ah? Nosotros éramos los controles remotos. De esos televisores que eran track, track, track. Y mis amados, si hay algo que Dios está esperando de nosotros, es que nuestra obediencia sea una obediencia realmente gozosa, genuina. Que nos conectemos con lo que Dios quiere. Que cuando Dios diga, ve, nosotros vayamos alegres y contentos a cumplir su propósito. Porque esta es la diferencia. Me encanta, si ustedes leen Hechos capítulo 11, en el capítulo 11 está Pedro echándole el cuento a los de Jerusalén, porque a él le tocó ir a Jope, le tocó ir a Cesarea. Y Cesarea era una población que estaba más o menos unos 50 kilómetros de Jope. Y estaba en Judea, cuando ellos habían estado encerrados en Jerusalén. Él había ido a Jope porque estaban siendo perseguidos, pero en este punto fue la primera vez que el Señor le pide a un judío, a uno de sus apóstoles, que le predique a uno de los gentiles. Y lo puso como una urgencia porque lo estaba haciendo salir de su Jerusalén hacia su Judea. Escucha esto. Lo estaba haciendo salir de su Jerusalén hacia su Judea. Porque yo he venido hablándoles de
Hey, Dios nos llamó a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero la progresión de la urgencia de Dios te va a llevar de un lugar a otro sin que te quieras saltar los procesos. No vas a poder ir a los confines de la tierra si primero no vas a tu Jerusalén. Y no vas a poder ir a Samaria si no vas primero a Judea. Así que lo llama a Judea y él se devuelve a contarles. Eso lo pueden leer en el capítulo 11. Le va a contar y le dice, y cuando el Señor, y hay una traducción que lo dice, el Espíritu me urgió para que fuera con ellos. Hay una porción que dice así. Creo que eso está, si no estoy mal, en el versículo 10. El Espíritu me urgió para que fuera con ellos. Y es entender que cuando tú has quitado la duda y el prejuicio, entonces va a venir una obediencia urgente a tu corazón. Y ojo acá, y aquí quiero aterrizar todo el mensaje. Dios quiere poner urgencia en el corazón de su pueblo. Porque nosotros somos unos procrastinadores de primera. Con todo, mis amados. No sé cuántas veces Dios te ha dicho en tu casa, escúchame esto, te ha dicho en tu casa, dile a tu esposa o dile a tu papá o dile a tu mamá que la amas. ¿Y qué decimos? Y a veces decimos, miércoles, Señor. Y le decimos no a Dios. ¿Y sabes qué está haciendo Dios en este tiempo? Poniendo urgencia en el corazón para que no lo pienses. Para que tu movimiento sea sin dudar. Para que vayas y le digas, porque a lo mejor eso sana el corazón de tu mamá, sana el corazón de tu papá, sana el corazón de tu pareja, de tus hijos, de tus padres. Sana el corazón. Porque tú estás recibiendo la urgencia del Señor para hacer cada cosa que nos está enviando a hacer. Porque cuando tú estás en la calle y de pronto ves a alguien llorando, el Espíritu Santo pone urgencia para que vayas a ver qué pasa con esa persona, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser que ese día esa persona se quiera morir y a lo mejor tus palabras de ánimo lo van a levantar. Y a lo mejor a partir de allí su vida va a ser transformada. Pero a veces nosotros nos cruzamos de brazos y decimos, Señor, después, que vaya alguien. Envía a otro, Señor. Pero el profeta, cuando se dio cuenta de lo inmundo que era él, ¿se acuerda? Que dice que él estaba hablando, el profeta estaba hablando de todo lo mal que eran los demás, hasta que de pronto cayó en cuenta y dijo, miércoles, espérate, Señor. Ay de mí, dijo el profeta. Ay de mí. Y entonces dice que como en una visión el ángel pasa el carbón encendido por su boca. Y entonces, ante la pregunta de quién irá, él respondió, Señor, envíame a mí. Y esa es la urgencia que nosotros necesitamos tener en el corazón. Porque de lo contrario, siempre estaremos esperando que alguien más lo haga. O peor, estaremos esperando que alguien venga. ¿Y sabes cuál es nuestra posición muchas veces, mis amados? Señor, que alguien venga y me llame. Que alguien me llame a mí. Que alguien me sane a mí, que me abrace a mí, que alguien venga y me dé lo que yo necesito, que ya deja de pensar que alguien venga, ve tú. Amén. Ya tenemos que salir de esa posición en la que nosotros estamos esperando que alguien venga. Sal tú. ¿Sabes qué hace un abrazo? Un abrazo es la manifestación más poderosa de amor que existe. ¿Sabes por qué? Ven acá, mi amor. Porque cuando tú das un abrazo, ¿qué recibes? Cuando tú das un abrazo, recibes otro de vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú eres el que das, recibes. ¿Sí ves? Pero cuando tú solamente estás esperando recibir, tu tanque puede estar vacío. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Deja la comodidad, la procrastinación y toma la urgencia del Espíritu Santo para que cuando el Señor te dé una orden, no dudes en ir, no dudes en hacerlo, porque puedes que estar sanando a otro, pero también te vas a sanar tú. Puedes que estar llevando bendición a alguien más, pero tú también vas a recibir esa misma bendición.
Y eso es lo que papá está queriendo en este tiempo para nosotros. Que salgamos de la pasividad, que nos arriesgásemos a salir de Jerusalén y dar el paso hacia Judea. Y poco a poco vamos a poder llegar a los confines de la tierra con este mensaje del reino. Y mis amados, déjenme traducirlo de esta forma. El mensaje del reino no es otra cosa de contar el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Eso es suficiente. Tú no necesitas palabras rebuscadas, ni necesitas muchos versículos bíblicos. Cuéntale al mundo lo que Dios ha hecho contigo y eso será suficiente. Cuando tú le digas a la gente, ¿sabes qué? Yo era el menos probable, no lo merecía. Vivía muerto en mis pecados y delitos y aún así Dios me amó. Me salvó, me sanó, me restauró. Así que por eso yo te puedo decir que tenemos un Dios bueno y maravilloso que nos ama con amor eterno. Que si lo hizo con Pablo y con Pedro, que eran lo menos probable, ¿cómo no lo va a hacer contigo y conmigo? Que hoy tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo Dios no te va a usar para que tú lleves este mensaje del reino a todo que lo necesita? Y para eso, mis amados, son los dones, los ministerios y las operaciones del Señor. No tienes una familia para que sí, tienes una familia para que la aprecies y la levantes. Y seas tú un factor de multiplicación, de transformación de tu familia. Tienes un trabajo para que tú seas luz en ese lugar. Dios te dio una empresa para que tú seas allí realmente un modelo de Cristo en ese lugar. Cada cosa que Dios te ha entregado te la dio con un propósito. Así que empieza a cumplirlo. Porque aunque tú creas que no eres, que no sirves, que no sabes, Dios colocó ese propósito en ti, a pesar de ti, para la gloria de Él, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Ponte en pie esta mañana, vamos a orar. Yo le quiero pedir al Señor esta mañana que nos haga entendidos. Porque durante este bimestre, lo que el Señor va a colocar en nuestros corazones es urgencia. Urgencia. No sigas reteniendo los te amo. No sigas reteniendo los abrazos. Abre tu boca. Si tú sigues leyendo allí la porción, la palabra dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio tenía reunida a toda su familia y estaban esperando a ver qué iba a decir Pedro. Y la Biblia dice que Pedro abrió su boca. Y cuando Pedro abrió su boca empezó a salir el evangelio. La palabra empezó a brotar allí, empezó a contar todo lo que Jesús había hecho. Y dice que en medio de lo que él estaba diciendo, descendió el Espíritu Santo. Y entonces estos gentiles empezaron a hablar en lenguas, porque era como un pequeño Pentecostés. Y dice que los que fueron con Pedro, porque Pedro se fue acompañado de un grupo, se sorprendían de que alguien que no era judío estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo. Pero ahí es cuando entendemos que hasta que cuando salimos de nuestra zona de confort y comodidad, nos encontramos con un poder que se derrama cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Y cuando tú abras tu boca, yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús que el poder de Dios se va a derramar. Y te vas a sorprender tú mismo de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Hay gente que puede ser sanada por causa tuya. Yo tengo personas que me han dicho, años después, pastor, ¿usted se acuerda que una vez en una prédica usted predicó de yo no sé qué cosa? Yo ni me acuerdo. Y ese día yo estaba a punto de morirme. Estaba a punto de divorciarme. Y esa palabra me salvó. Y no era yo ni me acuerdo. Es el poder de Dios a través tuyo. Es Dios moviéndose, porque esa es la gracia de Dios, que usa personas imperfectas. Un Dios perfecto usando a personas imperfectas como nosotros. Así que cuando tú das abrazos, cuando das besos, cuando das palabras de afirmación, es Dios a través de ti. Y esa persona puede estar necesitando ese abrazo y ese beso. Yo te voy a pedir esta mañana simplemente que abraces a la persona que tienes a tu lado.